Al principio del programa les hablábamos de la importancia de la biodiversidad, de preservar todo lo que hace a las aves migratorias, que a veces uno no le presta demasiada atención, pero que el Uruguay tiene puntos muy específicos y muy interesantes para observar aves, y que hay un montón de uruguayos, muchísimos más de los que uno cree, que son apasionados y aficionados. Fue el Día Mundial aparte, ¿no? Fue el Día Mundial, ¿cuándo, Daniel? Creo que fue el fin de semana del 9, ¿no? El fin de semana del 9. Sí. Lo tenemos a Federico Pires, de la Fundación Lagunas Costeras. Gracias por acompañarnos. Buen día, Claudia. ¿Tenés idea cuántos aficionados a la observación de aves hay en el Uruguay? Bueno, no hay un registro oficial de aficionados. Por ejemplo, ahora en Maldonado están haciendo un curso de avistamiento de aves y creo que participan 100 personas. El año pasado estuve en un curso yo y participaron unas 160 personas uruguayas y gente argentinos también y paraguayos. Y bueno, en las actividades que realizamos con la Fundación Lagunas Costeras participa mucha gente. Te diré que somos varios miles. Varios miles, bueno. Ahí está. Vos sos licenciado en Gestión Ambiental, subdirector de este proyecto Manejo Integrado de las Lagunas Costeras para la conservación de las aves migratorias. Y hay algunas en particular que necesitan un especial cuidado, ¿no? Para que no desaparezcan, ¿no? ¿En qué consiste este proyecto tan interesante? Bueno, primero posiblemente la audiencia se sorprenda. Uno a veces cuando piensa en las migraciones piensa en las cebras, en los bisontes, en animales grandes en África y no se imagina que acá en Uruguay tenemos animales migratorios que migran 30.000 kilómetros al año. En este caso de este proyecto estamos hablando de aves playeras migratorias que se llaman chorlos vulgarmente y playeros, y trabajamos con dos especies en particular, el chorlo pampa y el chorlito canela. Son especies que vienen desde Alaska y Canadá. Ahí los tenemos, son esos, ¿no? Exactamente, sí, son esos. De Alaska y Canadá. Alaska y Canadá, sí. Allá se reproducen y vienen en verano, llegan en septiembre, al principio de la primavera y se quedan en Uruguay hasta febrero. Utilizan nuestras costas y particularmente las lagunas costeras, que es donde viene el nombre de nuestra fundación. Y como lagunas costeras tenemos Laguna Rocha, Laguna Castillos, José Ignacio Garzón, Laguna Merín también. Posiblemente las han conocido, pero no se han enterado que ahí habitan estas especies tan particulares. Así que son el chorlo pampa y el chorlito o playerito canela, sí. Así se le llama. ¿Y cuál es la estrategia para la preservación de estas especies? Las especies hay que conservarlas mediante la conservación de su hábitat, ¿no? donde habitan. Estas dos especies en particular en las últimas décadas sufrieron un decaimiento de su población importante por esto mismo, por la pérdida de su hábitat, que son los pastizales, y también por la caza furtiva. En el caso de Uruguay, ¿cuáles son los esfuerzos que podemos hacer como país? Dado que estas especies son, digámosle, internacionales, tienen visa para recorrer toda América, es conservar su hábitat, que son los pastizales costeros, estos pastizales que están rodeando las lagunas acá de Uruguay. ¿Y por qué, si uno piensa 30.000 kilómetros, ¿no? Desde Alaska, de Canadá, vienen a Uruguay? La evolución... No te voy a decir si le preguntaron porque no te va a contestar, pero digo, ¿por qué Uruguay? Bueno, la biología sabe muchas cosas, pero hay muchas cosas que no he podido contestar todavía. La naturaleza es increíble y ha sido parte de la evolución. Un caso particular de ave playera migratoria es el tero. El tero, que lo tenemos en el parque, en el Estadio Centenario, lo tenemos en todos lados, en el Parque Rodó. Bueno, esa es una que en su momento fue migratoria y hoy por hoy no migra más. Y bueno, andás a ver por qué. ¿Hay interés por parte de las autoridades de nuestro país en trabajar para mejorar la conservación de la biodiversidad? Sí, hay interés. Bueno, el Ministerio recientemente abierto, el Ministerio del Ambiente, tiene al SNAP, al Sistema Nacional de Áreas Protegidas, y bueno, el objetivo del SNAP es conservar la biodiversidad nacional. Con biodiversidad hablamos de fauna, de animales, de plantas y también de paisajes. ¿Y cómo van a trabajar con los productores en el manejo de estos pastoreos, ¿no? Porque son los principales actores también para que esas aves migren y encuentren el ambiente propicio. ¿Se les va a dar algún tipo de instrucción? ¿Se los va a capacitar? ¿Se les va a pedir algún favor? ¿Cómo van a trabajar? Bueno, este equipo de este proyecto ha tenido la suerte de que hoy por hoy los productores, que el manejo que realizan es adecuado para la conservación de estas aves. Estamos en un ejemplo, siempre digo, paradigmático, en el que la conservación y la producción están de la mano. En este caso, bueno, son campos. ¿Qué se produce en el campo acá en Uruguay? Ganadería. Y los productores ganaderos que realizan la ganadería en estas zonas hacen un manejo totalmente adecuado. Son aves pequeñitas, de este tamaño o menos. Necesitan un pasto cortito. ¿Y qué mejor máquina de cortar pasto que una vaca? Entonces, el ganado está conservando el hábitat de las aves migratorias en las condiciones óptimas. Y el primer objetivo de este proyecto es hacer orgullosos a los productores del manejo que están haciendo.
Que internalicen esa función, porque de repente no la tienen internalizada, no piensan en la vaca, en la productividad, en lo que van a vender, en lo que van a plantar y se olvidan claro, de las aves. Que hay otro personaje ahí, claro. Esto tiene que ver con esa red de ciencia ciudadana que van a conformar como parte de este proyecto productores, pero además capaz que otro tipo de vecinos de la zona de las lagunas. Sí, sin duda, todos estos observadores aficionados con los que empezamos en la conversación, la idea es que ellos se integren en una red de ciencia ciudadana. Hoy por hoy la ciencia ciudadana, es decir, la población, los ciudadanos, como todos nosotros, podemos estar monitoreando y aportando información del estado de conservación de cualquier especie. Entonces, ¿qué estamos haciendo nosotros? Capacitando, primero que nada sensibilizando, que la gente las conozca, las ubique, porque uno no puede conservar y apreciar algo que no conoce. Entonces, primero verlas, como ahora estamos viendo en pantalla. ¿A ese cuál es? A ver, así ya paso ese es el playerito canela, el chorlito canela, como pueden ver, patas amarillas y tiene un colorcito rojizo. Sí. Ese es el más pequeño y más sensible a la conservación. Y en Uruguay tenemos, por ahora lo que hemos hallado es que tenemos 16% de la población. Ese es el mismo, el playerito canela. Sí. Es el mismo, es el playero. Y ese es el chorlo pampa, que es un poco más grande. Ese lo vemos en el campo y si han visto un tero, es igual que un tero, su silueta, un poquito más pequeño. Ahí va. ¿Y ya empezaron las visitas a los productores? Sí. ¿Empezaron a conversar con ellos? Sí, sí, hace unos cuantos meses que estamos trabajando, ya estaremos trabajando con unos 50 productores en un área bastante grande de más de 1 millón de hectáreas, porque es esto, toda la costa de Uruguay. Y la idea es ampliar, sumar más hectáreas a ese millón, porque de repente no abarcamos todo, ¿no? Porque esto es, claramente los productores que participan es de forma voluntaria, esto no es ningún tipo de obligación. Entonces, primeramente estamos en una etapa de, identificar a estos productores, ir a visitarlos, decirles lo que tienen, que se sientan orgullosos, que eso que comentabas tú, ¿no? Que no se autoperciban solo como productores, sino también como conservadores. Claro. Y a partir de eso, trabajar en conjunto, que nos digan cómo lo manejan y, ver nosotros si podemos sugerirles, porque claramente hay peligros, ¿no? El avance de la agricultura es un peligro, claro. La urbanización en las zonas turísticas como José Ignacio Garzón es un peligro para estas aves y tenemos que, empoderar a estos productores, lo que están haciendo está bien y que es internacionalmente importante. ¿Y el cambio climático influye en las rutas? El cambio climático afecta por todos lados, exactamente. Y en este caso que estamos hablando de sistemas muy dinámicos, ¿no? Asociados al agua. El cambio climático, una de las cosas que está generando es el aumento del nivel del mar. Entonces las zonas se están inundando cada vez más. Y en un escenario catastrófico de cambio climático, las áreas de los chorlos pueden inundarse. ¿Pero no se desorientan las aves de repente por el cambio de temperatura, el que cambien las condiciones climáticas en lo que son sus rutas habituales? Interesante, se podría investigar eso. La verdad que no hay información al respecto, al menos que yo esté al tanto, pero el cambio climático sí cambia los paisajes, entonces puede ser que las Porque uno lo ve en los árboles, por ejemplo, en las flores y en las hojas. Naturalmente también debe pasar lo mismo a los animales, ¿no? Nos pasa a nosotros también, ¿no? Federico, hablando de cambio climático, ¿no? Está por empezar la COP26, que es esta conferencia de las Naciones Unidas por el cambio climático, en la que participan tantos países, tantos actores, hay movimientos en todas partes. ¿Cuál es la importancia para vos, ¿no? como especialista en gestión ambiental, la importancia de que Uruguay se adhiera a estos tratados y que realmente se puedan cumplir las metas, ¿no? De bajar la emisión de gases, de cuidar la biodiversidad de cada país? ¿Es importante estar ahí presentes? Sí, es fundamental. Como nación de este planeta tenemos que responsabilizarnos y trabajar en conjunto con todos los países. Uruguay, uno de los desafíos más grandes que tiene por hoy es la ganadería. El ganado siempre ha sido un poco vapuleado. Primero por el colesterol y porque no es saludable, por bienestar animal y ahora también por cambio climático y las emisiones de gases de efecto invernadero. Y como país tenemos que responsabilizarnos por esto, creo que lo estamos haciendo. El Ministerio tiene una política de cambio climático para bajar las emisiones de gases de efecto invernadero y por ahí vamos. ¿Hay interés por parte de la ciudadanía de formarse en lo que es el avistamiento y el registro de aves migratorias? Yo, por ejemplo, si fuera, no tengo la menor idea, se está capacitando y por otra parte, ¿cómo se hace ese registro? ¿Cómo es el protocolo? ¿Cómo es la técnica para hacer un registro que después brinde una información que pueda ser reunida en un área específica, ¿no? Hay interés, sí. Un caso muy interesante fue el Lago Merín, un pueblo a las orillas del Laguna Merín, donde participaron más de 30 personas
Cuando se organizó yo pensé, bueno, no va a participar nadie, pero fue súper interesante ver el interés. Esto es lo que tiene particular de trabajar con gente que vive en estos territorios, ¿no? José Ignacio, en Garzón, en estos paisajes. Vos estás ahí, no sé si les ha pasado, van a la playa, ven un pajarito y quedan pensando, ¿cuál será? ¿Cuál será? Sí. Claro. Y si tienen la oportunidad de hablar con gente que entiende, lo van a aprovechar y bueno, así los estamos capacitando. Y para compartir esta información por todos lados, hay grupos de Facebook, grupos de Instagram y tenemos plataformas, una aplicación de la Universidad de Cornwall del norte, no me acuerdo si es de Estados Unidos o Canadá, que se llama eBird. Ahí podés compartir la información en el punto donde estuviste, qué especie viste, si tenés una foto. Y todo ese material se está utilizando para hacer trabajos de maestría, doctorados, tesis de grado. Interesante. ¿Y hay observatorios suficientes, por ejemplo, a lo largo de la línea costera, que es el caso de este tipo de especies de aves? ¿Hay? Porque a veces no están muy visibles, ¿no? Uno no detecta exactamente que allí es el lugar donde tenés que ponerte para disfrutarlos. Y aprovecho la pregunta de Clau para que nos digas algunos puntos así lindos por si a alguien le interesa acercarse y hacer avistamiento. Bueno, lo primero que les recomiendo es... para avistar aves, áreas protegidas en Uruguay tenemos varias y en todas hay un sendero. Por ejemplo, en Laguna de Rocha, la Fundación Lagunas Costeras instaló un sendero que tiene en este caso un observatorio de aves. Pero estamos hablando de paisajes súper amplios, de playas, de pastizales, donde la línea del horizonte está ya súper lejos. Entonces no es necesario tener una estructura, simplemente hay que tener ganas de caminar y empezar a identificar. En el caso particular de estas aves, de estos chorlos, son estas las lagunas costeras, pero en Uruguay podemos salir a dar una caminata mismo por el Parque Rodó y podemos ver más de 20 especies en una hora fácilmente. Claramente hay que tener una actitud especial para... Hay que tener los binoculares. Los binoculares están buenos, pero bueno, yo arranqué de niño en Tacuarembó chiquito sin binoculares, a ojo nomás con mi padre. Y bueno, capaz tener una guía o un amigo que sepa un poco está bueno. Claro, ¿y qué conducta tenemos que tener? Sí. Claro. ¿Con qué predisposición tenemos que ir? Claramente en una, ¿Paciencia? En una onda Es que es muy terapéutico. de silencio, Es muy terapéutico. de 100% observación. Es decir, ¿qué le aconsejarías al que no sabe Es que cómo yo hacer? creo que el avistamiento de aves se lo puede hacer similar a la pesca. El que disfruta esto está en silencio. Exacto. Y yo creo que es como una meditación en movimiento. Entonces, si es para vos, creo que te va a salir natural. Claro, disfrutarlo y recibirlo. Exactamente. ¿no? Disfrutar de ese momento mágico, ¿no? De lo que son. ¿Y piensan integrar otras aves migratorias a este proyecto? Sí, sin dudas. Cuando conservás una especie, inevitablemente conservás otras que están asociadas. En el caso de estas lagunas tenemos especies que bueno, vienen de Canadá y Alaska, no son solo estas dos, pero también tenemos especies que vienen desde la Patagonia y nos visitan en invierno. Esto si hablamos solo de aves migratorias, pero si conservás estas aves, conservás su ecosistema. Y si conservás este ecosistema, conservás todo lo que lo utiliza. Buenísimo, Federico, felicitaciones. Qué bueno haber podido compartir este proyecto con todos nuestros televidentes y ya tendremos ahora que vienen las lindas épocas de disfrutar. La primavera es una estación fenomenal. Y si hay una buena Y cámara para sacar fotos, mejor. que la gente se sume, ¿no? Está bueno. Sí, está bueno. Cuando vayan en este verano a la playa, por favor salgan a mirar aves que están muy buenos. Y en Villa Serrana, por ejemplo, la diversidad de aves que hay es Divino, impresionante. hermoso, También, sí, impresionante. Federico Pires, muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias. De la Fundación Lagunas Costeras, ya saben, ¿no? Los productores trabajando aunadamente. Qué interesante. Y los productores tienen que enterar que son parte de ese rol en la preservación del ecosistema y cada uno de nosotros también lo tenemos que entender como ciudadanos de este planeta, de respetar la flora y la fauna, ¿no? Sí, totalmente. Toda la flora y la fauna autóctona uruguaya, que es realmente muy nutrida y muy frondoso. La verdad que tenemos un país absolutamente Por lleno suerte, de verde y por de suerte. árboles. Bueno, y por algo las aves estas viajan 30.000 kilómetros y de bueno, diversidad. nos eligen. Sí, y ¿sabes qué? Mientras él contaba de todos los kilómetros que recorren, yo me acordaba, las mariposas hacen lo mismo. Las mariposas es increíble. Increíble. Los miles y miles de kilómetros se dan vuelta al planeta Y viven mucho menos. y viven mucho Viven menos. poquito ¿no? y viajan mucho. Es verdad, una maravilla sí, realmente, sí, ¿no? sí. Qué bueno tener tiempo para también pensar en estas cosas, en esta época del año que se hace muy propensa para disfrutar de estas observaciones. Estamos